Todo el mundo sabe que los Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Todos recordamos el famoso acuerdo de préstamo y arrendamiento promulgado por Roosevelt en 1941, así como la campaña conjunta contra Alemania como el enemigo común y principal de la guerra. Pero, ¿sabían que en 1944 hubo un momento donde estas dos potencias lucharon entre sí en una severa batalla en el cielo yugoslavo? Hoy, camaradas, os contaré la historia de la batalla aérea de Niš, la cual fue la primera vez que ambos países, protagonistas futuros de la Guerra Fría, se enfrentarían militarmente durante la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos definió gran parte de la segunda mitad del siglo XX en las relaciones internacionales. Aunque hubo paz entre ellos durante muchos años, nunca faltaron ocasiones en que las tensiones fueron de tal magnitud que estuvimos a punto de ver el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Como dije, a pesar de la cantidad de tensión encontrada entre los dos, el conflicto directo nunca se produjo realmente. Bueno, eso es lo que cree la mayoría. Era noviembre de 1944. El Ejército Rojo había liberado recientemente Belgrado, capital de Yugoslavia de la ocupación alemana en octubre, con ayuda de los partisanos y el Ejército Popular Búlgaro. El 7 de noviembre, una larga columna de vehículos pertenecientes al Sexto Cuerpo de Rifles de la Guardia del Ejército Rojo se desplazaba desde la ciudad de Niš, la tercera ciudad más grande de Serbia, en dirección a Belgrado, con órdenes de reforzar el ala sur del frente húngaro. Por su parte, el 15º Ejército Aéreo de los Estados Unidos brindaba asistencia diaria a las tropas soviéticas desde el aire. El coronel Clarence Theodore Edwinson, al frente del 82º Grupo de Combate Aéreo, con sede en la ciudad de Foggia, en Italia, realizó esta tarea de apoyo varias veces, y lo hizo de nuevo el 7 de noviembre de 1944. Por causa del destino, en la base aérea de Foggia, Edwinson no recibió un mensaje oportuno de que las tropas del Ejército Rojo habían avanzado ya unos 100 kilómetros, y por esta razón, el propio Edwinson, al ver a las tropas soviéticas, las confundió por alemanas, por lo que ordenó atacar. A las 12:40 de la mañana del 7 de noviembre, las unidades soviéticas del Sexto Cuerpo de Rifles de la Guardia marchaban a lo largo de la carretera de la ciudad de Niš, cuando tres grupos del Lockheed P-38 Lightning aparecieron sobre ellos. Según los testimonios, las tropas soviéticas se preparaban para celebrar el aniversario de la Revolución de Octubre, por lo que algunas tropas iban acompañadas por una orquesta. Los estadounidenses, a pesar del hecho de que el comando de las Fuerzas Aéreas Mediterráneas de los Estados Unidos ya sabía que no habían tropas alemanas cerca de Niš, confundieron a los soldados soviéticos con alemanes y abrieron fuego pesado, comenzando a disparar con cañones, ametralladoras, atacando con cohetes y bombas. Como resultado del ataque aéreo, murieron 34 personas, entre ellas el comandante del Sexto Cuerpo de Rifles, el teniente general Kotov. 39 personas resultaron heridas y 20 vehículos de carga fueron destruidos. Las tropas soviéticas pensaron inicialmente que habían sido atacadas por los alemanes, ya que el avión de reconocimiento FW-189 era similar en su forma al P-38 estadounidense. Sin embargo, luego aparecieron que había estrellas blancas en los aviones, el distintivo de las fuerzas aéreas estadounidenses, y no las cruces alemanas que ellos creían. Los soldados soviéticos intentaron convencer a los estadounidenses de que estaban disparando contra ellos, mostrando la bandera roja, pero los pilotos no se dieron cuenta. Mientras el segundo grupo de aviones P-38 comenzaba su ataque, el comandante del 17º Ejército Aéreo Soviético, el general Zhukov, que se encontraba justamente en la base aérea de Niš, emitió una orden para el despegue inmediato a los pilotos de servicio que volaban los aviones Yakovlev Yak-3. Los aviones estadounidenses cambiaron su fuego hacia los cazas soviéticos que estaban despegando. A pesar de que las grandes marcas de estrellas rojas eran claramente visibles en sus alas, el ataque estadounidense no se detuvo. No obstante, las tropas soviéticas estaban confundidas, ya que seguían pensando que los atacaban eran aviones alemanes.
Sin embargo, la aparición masiva de los aviones FW-189 era incomprensible, ya que, en esos momentos de la guerra, los alemanes no podían enviar físicamente tantos vehículos a la batalla. Los primeros pedidos de ayuda de las tropas soviéticas fueron escuchados por los pilotos del 707 Regimiento de Aviación de Asalto, liderados por el héroe de la Unión Soviética Nikolai Shmelev, que se encontraban cerca de Niš en ese momento. Por su parte, los artilleros antiaéreos lograron derribar un avión estadounidense, que cayó 1 kilómetro al norte de la base aérea de la ciudad. Aquí, la historia parece dividirse en versiones de ambos bandos. La versión estadounidense cuenta que luego de los primeros ataques, los P-38 subieron unos 500 metros y formaron un círculo defensivo sobre la ciudad de Niš, esperando ver cómo se resolvería esta situación incierta. Según el futuro ingeniero de aviación Dragoslav Dimich, quien de niño se encontraba entre los habitantes de la ciudad, los combatientes soviéticos restantes volaron sobre la antigua fortaleza de la ciudad a una altura de solo 20 metros y atacaron a los P-38 desde abajo en una fuerte subida. Los Yaks atacaron nuevamente, esta vez desde arriba. Uno de los cazas soviéticos fue alcanzado por el fuego estadounidense y fue derribado. La versión soviética es muy similar, solo que nos cuenta que, alrededor de la 1 de la tarde, los Yaks soviéticos lograron recién despegar, pero no atacaron directamente, sino que el comandante del regimiento, Dmitry Sirstov, les dio órdenes de no atacar a los estadounidenses, sino de convencerlos de que abandonaran las posiciones, pero que después de que uno de los Yaks fuera derribado, los aviones soviéticos decidieron entonces atacar. El ataque soviético logró derribar 2 P-38. Pronto, a la batalla se unió un segundo grupo de Yaks, liderado por el as soviético Alexander Koldunov. Los estadounidenses, lanzando bombas a la base aérea, intentaron defenderse. En el camino, uno de los aviones soviéticos disparó un tercer P-38 desde un cañón de 37 mm, pero fue derribado con una ametralladora de otro avión. La batalla duraría otros 15 minutos más, cuando el teniente soviético Surnev logró contactar con los P-38 e hizo un gesto al piloto de un avión de que eran soldados soviéticos y no alemanes, por lo que los estadounidenses decidieron retirarse. Uno de los estadounidenses, cuyo avión fue derribado, fue recogido por los soldados soviéticos y llevado al campo de aviación, donde pronto decidieron enviarlo a la sede del 17º Ejército Aéreo. Tanto Yugoslavia, así como la Unión Soviética y los Estados Unidos, proporcionaron datos diferentes sobre la batalla que se produjo. Las causas exactas del ataque siguen siendo objeto de controversia, así como los resultados y las pérdidas durante la colisión. Los documentos sobre la batalla todavía están bajo el título de máximo secreto. Los estadounidenses informan que fueron 4 aviones soviéticos derribados y 3 P-38 fueron derribados. Según el informe de la batalla, el piloto estadounidense Kara, de 4 a 5 aviones soviéticos fueron derribados. Las víctimas del primer ataque aéreo se enumeran de 31 a 37 personas. Según otros informes, el coronel Clarence Edwinson sería descalificado de volar en el Teatro de Operaciones Europeo después del incidente. Según el informe del jefe adjunto del Estado Mayor del Ejército Rojo, Alexei Antonov, las tropas soviéticas perdieron 2 aviones, el teniente menor Shipula, derribado por los estadounidenses, y el teniente Krivonovik, derribado por error por la aviación soviética, mientras que 5 P-38 fueron derribados. Como resultado del ataque aéreo en el primer caso, 34 personas murieron, incluido el comandante del 6º Cuerpo de Rifles, Gregory Kotov. Tras conocer el incidente, el comando de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se vio obligado a pedir disculpas al comando soviético por lo que había sucedido. Los representantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lo calificaron como un incidente molesto y dijeron que los pilotos estadounidenses cometieron un grave error. Supuestamente iban a atacar a los alemanes que iban de Grecia a Trieste. Cuando Stalin se enteró del incidente, envió una carta al comandante de las fuerzas de aviación aliadas en el Mediterráneo. Me estaba preparando para felicitar al presidente estadounidense por la nueva elección, y usted nos felicitó en el cumpleaños número 27 de la Revolución de Octubre, matando a 34 soldados, dejando 39 heridos y destruyendo 20 camiones. La investigación soviética descubrió que a los pilotos estadounidenses se les asignó la tarea de disparar a los alemanes en la carretera de Skopje-Pristina. Sin embargo, el esquema de las carreteras de la zona de Niš era similar al esquema de las carreteras de Skopje, lo que causó el error. Tiempo después, el 14 de diciembre de 1944, el embajador de los Estados Unidos en la URSS, Averell Harriman, se disculpó por un accidente en los Balcanes, en nombre del presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Además,
el general del ejército estadounidense George Marshall ofreció enviar a la sede del Tercer Frente Ucraniano que luchó en Yugoslavia un grupo de oficiales de enlace para coordinar las acciones de las tropas soviéticas y las fuerzas aéreas aliadas. No obstante, Stalin rechazó esta propuesta, afirmando que la línea de demarcación de las acciones de la aviación aliada ya se habían establecido con anterioridad. El 9 de mayo de 2015 se reveló en Niš un monumento a los soldados soviéticos que murieron durante la batalla. Según un estudio de la Universidad de Norwich en Inglaterra, la batalla aérea de Niš es considerada como una de las 10 batallas aéreas más grandes de la historia. Las cuentas varían mucho en cuanto a cómo sucedió el fuego amigo. Algunos creen que los estadounidenses se desviaron hasta 400 kilómetros del camino y que identificaron erróneamente a las tropas soviéticas como fuerzas alemanas hostiles. Otros afirman que los estadounidenses debían reunirse con los soviéticos para proporcionar apoyo aéreo, pero estos viajaron más rápido de lo previsto, colocándolos 100 kilómetros antes de lo que suponían, lo que llevó al mismo resultado final. Independientemente de quién tuvo la culpa, ambos países mantienen sus registros de la situación clasificados, y la especulación continuará siendo la única explicación para el malentendido. Incluso con ciertos hechos relacionados con el incidente que se omite, hay aspectos de la batalla que hacen surgir una pregunta contundente sobre la relación entre las dos superpotencias. ¿Hubo algún tipo de mala sangre entre las dos potencias en el sudeste de Europa en ese momento? Suponiendo que en realidad se tratara de un caso de confusión de los estadounidenses, una vez que los soviéticos pusieran en acción sus aviones, los pilotos norteamericanos se habrían dado cuenta al instante de la verdadera identidad de sus objetivos, después de ver la estrella roja soviética en el ala de los aviones. En ese momento, un verdadero aliado habría cesado el ataque y se habría alejado del área. En cambio, la batalla se extendió 15 minutos después de que los pilotos soviéticos estuvieran en el aire. ¿Y por qué no sabemos los detalles? La vergüenza que rodea la situación debe compartirse equitativamente entre los dos países. No sabemos los hechos exactos sobre lo que sucedió, porque ambos gobiernos han clasificado la mayor cantidad de información posible, lo que lleva a la especulación de que o ambas partes lamentan el evento en su totalidad, o que existe un beneficio mutuo para ambos al mantenerlo en secreto. Ya para culminar, cabe mencionar que la batalla de Niš fue la primera de las dos confrontaciones militares directas entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en la historia de estos dos países, siendo el otro el ataque a la presa de su hijo que tuvo lugar durante la Guerra de Corea en 1952. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.